buenos días, estimadas, estimados amigos. Nos encontramos en la bella isla de Tenerife, Islas Canarias, en el municipio de La Orotava. Y vamos a llevar la gastronomía canaria por diversos países. Así que vamos a pasar a una tienda local para comprar los ingredientes donde vamos a realizar nuestra próxima receta, que serán unas papas antiguas de Canarias con un buen mojo rojo picón y otro mojo verde. Bueno, pues ya estamos aquí en la tienda para coger los productos para realizar estas papas arrugadas canarias. Vemos muchísima variedad. Estamos en Mercafruta, Los Pinos, y nos hemos decidido por unas papas bonitas, papas antiguas de Canarias. Así que con el permiso de ustedes voy a tomar un puñadito para dentro de un rato cocinarlas. Ingredientes para el mojo rojo: unas palmeritas, pimientas palmeras, unas pimientas palmeras secas que las vamos a hidratar un poco, y le vamos a añadir también estas pimentitas frescas caseras de aquí del Valle de La Orotava. Como no, le incorporaremos también un pimiento rojo, un poquito de pimentón, un poquito de sal gruesa. Le vamos a machacar en mortero unas almendritas y lo acompañaremos con un buen aceite, en este caso de oliva suave, y un chorrito de vinagre, en este caso también blanco. Le pueden poner tinto. Estos son los ingredientes para el mojo rojo. Y para el verde, pues le vamos a incorporar pimiento verde, unas pimientitas frescas también, naturales, un poquito de sal, como no, el ajo, perejil y un poquito de cilantro. Así que a la carga, vamos a realizar los dos mojos. Bueno, pues estamos ya por aquí llegando al restaurante donde vamos a preparar esta receta que ya he nombrado en otra ocasión: las papas antiguas de Canarias arrugadas con el mojo rojo y verde. Nos vamos al bodegón Matías. Ahí está. Papas antiguas de Canarias. Le vamos a dar aquí un lavadito. Estimado, hay que lavarlas bien. Seguimos, muy importante lavarlas muy bien. Si se le puede pasar pues un ligero cepillito bien para quitarle lo que es la tierra, ¿no? Porque están recién cavadas y recién cogidas en nuestras grandes tierras canarias. Así que siempre bien lavaditas. ¡Qué papas más bonitas! Su nombre lo dice. Papas bonitas, papas antiguas de Canarias. Tradición, sabor. Esto es un manjar. Calidad. Bueno, pues aquí estamos desgranando lo que es la cabeza de ajo para empezar con nuestros mojos. Vamos a empezar por el mojo rojo. Esto lo pueden meter en agua, lo dejan un poquito y sale mucho mejor lo que es la piel del ajo. Con 3 dientitos suficiente para cada mojo. Seguimos. Muy caserito, cortando el pimiento rojo en taquitos pequeños. Vemos por aquí. Lo metemos aquí. Que se vea, que haya material para disfrutarlo. Sencillito. Ahora incorporamos
un poquito de pimentón, en este caso dulce. Ahí lo tenemos. Le vamos a poner unas piedritas de sal marina. Ahí lo tenemos. Y ahora le vamos a poner, después de haberla hidratado, nuestras maravillosas pimientas palmeras. Aquí la tenemos. Y hacemos lo mismo. Aquí está. Seguimos con ingredientes para el mojo rojo. Y ahora lo siguiente sería acoplarle pues 2 dientitos de ajo. Picamos al medio y hacemos así. ¿Vale? ¿Vale? Cogemos otro. Podemos hacer varios cortes, uno al centro y después despacito, con los deditos para atrás, le damos así, de manera más profesional, despacito. Los dientes grandes de ajo solo le vamos a incorporar 2. ¿Vale? Ahora es el momento de coger el mortero, añadirle unas almendritas y picar lo que es la pimienta roja. La abrimos al medio, le quitamos las semillas, así. Y la picamos. Si te gusta picante, bien picantito, pues le pones más guindilla. Estas son de aquí, del Valle de la Orotava, en Tenerife, Islas Canarias. Y ahora es el momento de machacar todo. Así que vamos a ello. Aquí está. Seguimos dándole. Ahí bien molidito todo. Que todos los ingredientes se unan bien. Lo que es. Esto es sin prisa. Esto es tomarse el tiempo que sea necesario. Bueno, y mientras estamos preparando el mojo rojo, pues otro de los casos es poner las papas que ya están previamente bien lavaditas en un caldero espectacular que tenemos aquí del 10, ¿no? Esto es bueno no ponerle mucha agua, ¿vale? Porque esto es una papa que se guisa, se cuece en poco tiempo. Así que aquí están ya. Y le vamos a poner siempre un buen puñado de sal. No se corten porque al final esta papa coge la sal que necesita. No hay ningún problema, por meterle toda esta sal. Así que ahí lo dejamos. Ya tenemos las papas al fuego y seguimos terminando el mojo. Bueno, el chorrito de vinagre no puede fallar, en este caso con una acidez baja y blanco. Si les apetece, le pueden poner tinto de vino sin ningún problema. Y hemos elegido un aceite de oliva suave. Se puede hacer también con un aceite de girasol, sencilla, para que no sea pues muy fuerte en boca. Pero en este caso hemos decidido ponerle esta porque es muy suave y el cuerpo también nos lo va a agradecer. Y le vamos a ir incorporando mientras vamos emulsionando. Bueno, aquí lo vemos. Después lo vamos a... Esta es la manera tradicional. Ahora lo vamos a meter también con una turbi para que vean la diferencia, ¿no? Aquí está, junto a las papitas que ya van cogiendo candela. Bueno, listo, ¿no? Ahora, lo que les decía, vamos a incorporarlo aquí y le vamos a dar el toque de emulsión para que estén todos los ingredientes bien licuaditos. A mí particularmente así me encanta,
Ponemos aquí y despacito, de arriba abajo, muy despacito. Aquí tenemos un mojo rojo canario. Se puede hacer más espeso como a cada uno le guste. En este caso tenemos el rojo. Y ahora vamos a por el verde. Mojo rojo ya preparado, las papitas al fuego y vamos a empezar con este gran mortero que tenemos aquí en esta gran casa y en esta gran bodega a hacer el mojo verde. Vamos a ponerle las tapitas a nuestras maravillosas papas antiguas de Canarias para que se cuezan un poquito antes y en nada las quitamos y las presentamos. Haciendo el mojo verde, cortando unos ajitos. Tenemos el ajo, le vamos a poner una pimientita de aquí de la zona para que tenga ese toque de potencia. Qué bien huele esta pimienta. Increíble el olor, incluso con la mascarilla me llega, dan ganas hasta de comérsela así, sola. Ya tenemos la pimientita verde, le vamos a poner medio pimiento y seguimos, tirita fina y cortamos en taquitos. Metemos aquí. Lo que tenemos que hacer ahora es machacar todos los elementos que estamos poniendo para el mojo verde. Aquí tenemos un buen perejil ya lavadito que le vamos a cortar, por ejemplo así. Le vamos a poner también un toquito de cilantro, no mucho. Si le ponemos un puñadito así de perejil, la mitad de cilantro. Y a machacarlo. Le damos unas vueltitas. Qué bien huele, man. El olor que desprende es impresionante cuando se están cortando. Y incorporamos al mortero. Le vamos a poner unas piedritas de sal. Y le damos nuevamente. Espectacular. Ahí está. Poco a poco. Ahí ya va. Seguimos. Ya va cogiendo los ingredientes. Chorrito de vinagre. Así una gotita. Otra gotita de aceite de oliva. Y trabajándolo, hay que trabajarlo mucho, poco a poco, machacando, machacando y que todo se vaya pues mezclando. Bueno, pues ya estamos terminando de machacar y este sería nuestro mojo verde, que ahora lo vamos a incorporar y le vamos a ir añadiendo aceite de oliva rica a este vaso mezclador que tenemos por aquí. ¿Ok? Hacemos así. Qué rico, qué olor desprende, por favor. Y molemos. Le seguimos incorporando una gotita de aceite. Poquito a poco. Yo creo que ya tenemos nuestro mojo verde preparado. Y vamos a explicar la diferencia y con qué es mejor tomar el rojo y el verde. Bueno, nuestro mojo rojo. La textura, el olor y el color impresionante. Y aquí está el verde con cilantro y perejil. Así que ahora no queda otra sino poner nuestro buen plato de papas
y degustarlo, tanto el mojo verde como el rojo. El verde. Este mojo es muy rico para acompañarlo con pescado, aparte de las papas. Un buen pescadito. Por encima le ponen estos deliciosos mojos verdes y éxito seguro. El rojo siempre suele ir más para carne y el verde para pescado, menos para las papas, que con los dos están estupendas. Aquí tenemos las papitas, ya las tenemos bien guisaditas, ricas. Vamos a quitarle el agua. Igual hay mucha agua para este lebrillito, pero intentaremos, porque ahora tenemos que secarlas. Las ponemos al fuego nuevamente, le quitamos la tapa y lo que nos interesa ahora es que sequen, dándole un par de vueltas. Ahora van a ver cómo van cambiando de color y se van secando. Aquí las tenemos, las ricas papas canarias, acompañadas de un buen mojo rojo y verde. Y aquí lo tenemos, nuestras papas antiguas de Canarias, que las vamos ahora mismo a hacer lo siguiente, estimados, y ya lo que nos falta es probarlas. Ahí están, así que voy a atreverme, me quito la mascarilla, estamos solos aquí en el momento y aunque me queme un poco, no queda otra sino lo siguiente. La cogemos, la abrimos y como no, lo vamos a hacer así, con el verde, lo incorporamos aquí. ¡Wow! ¡Wow! Esto quema, pero me voy a atrever. ¡Oh! Vengan a Canarias, Islas Canarias, en este caso hoy, aquí en La Orotava, Tenerife, espectacular. El verde está rico. Por aquí me traen un platito también. Informal que se nos ocurre sobre la marcha. Y perfecto. Pues esto es el platito tan fácil y sencillo a probar. Islas Canarias, ñañán. Riquísimo. Nos traen otro de los fuertes de nuestra gastronomía, el gran vino de Canarias. Y con esto nos despedimos de todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos pronto con más recetas. ¡Chao!